Estamos ya en contacto, con Juan José Toro, director de El Potosí, de Potosí. Muy buen día, querido Juan José. ¿Qué tal, Maggie? Buen día. Buen día también a tu audiencia. O sea, buen día es una forma de decir, no, mira, estamos mirando en la tele lo que está pasando en este momento en La Paz, no sé qué información tenés vos desde Potosí sobre este nuevo amotinamiento de policías en La Paz, Juan José. Lo que hicimos nosotros fue esperar a que las cosas se confirmen. La gente salió a las calles ayer tras conocerse el motín en Cochabamba. Se reunió tanto en el cuartel de orden y seguridad como en el comando departamental de policía. Eh, el primero ubicado en la calle Bustillos, el segundo en la plaza 10 de noviembre, y estuvo presionando hasta que los policías finalmente se amotinaron. Esto se produjo pasada la medianoche, de manera que, por lo que pudimos registrar, fueron pocos los medios que lo reportaron oficialmente, pero nosotros alcanzamos a hacerlo. Policías salieron del cuartel de orden y seguridad a anunciar que se estaban amotinando. Yo hablé con uno de ellos que incluso dijo que por orden de su comandante se estaban amotinando. Cantaron el himno nacional, cantaron otro tipo de cánticos con la gente en la puerta del cuartel de orden y seguridad, y luego, en algo que yo jamás imaginé ver, marcharon junto al pueblo hasta la plaza 10 de noviembre, dieron una vuelta a la plaza. En la puerta del comando se escuchó las palabras de un suboficial, quien dijo que la policía está junto a su pueblo. Se volvió al cuartel de orden y seguridad, ingresaron otra vez los policías que habían marchado, se dejó ahí además gente haciendo vigilia, que encendió fogatas, en fin, y con ese panorama recién el Potosí pudo cerrar su trabajo correspondiente a la jornada anterior para la edición impresa de este día y para la edición digital. Eso fue lo que vimos nosotros en Potosí. No tuvimos actos de violencia más allá de lo que fue el incendio del edificio del Tribunal Electoral Departamental en la noche del 21 de octubre. Precisamente esa noche, antes de que pase esto, ya el comandante departamental de la policía, el coronel Williams Villa, había negociado con el presidente del Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, una retirada. La policía estaba custodiando el edificio, pero Pumari pidió parlamentar con el comandante de la policía aquella noche, y le indicó que la gente no se iba a ir, que la policía iba a tener que usar la fuerza para repeler a la gente, y eso podía provocar un baño de sangre. Debido a ello, el coronel Villa dio la orden a sus tropas de que se retiren aquella noche, y luego vino el incendio del edificio del Tribunal Electoral Departamental. Con ese antecedente, lo que vivimos esta madrugada fue un motín policial. Así te resumo lo sucedido en Potosí en torno a estos acontecimientos, Maggie. Sobre el tema de la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental, Juan José, ¿qué fue lo que se concluyó al final? Yo creo que hay un elemento sobre el que se puede discutir a la hora de hablar de un fraude electoral. Es el hecho de que esa noche no solamente se incendió el edificio, y lamentablemente también, porque está junto a él, se incendió el edificio del Servicio del Registro Cívico CERECI con todo su archivo, pero en el edificio del Tribunal Electoral Departamental fueron incendiadas también papeletas electorales. El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Carlos Colque Mejía, le admitió
al periodista Pablo Ortiz del diario El Deber que 200 papeletas se quemaron en ese incendio. 2 días después, el 23 de octubre, el Tribunal Electoral Departamental de Potosí reinicia el cómputo en la ciudad minera de Yayagua, sin haber convocado a los delegados de los restantes partidos políticos. Solamente estuvieron los delegados del Movimiento al Socialismo. Entonces, se terminó el cómputo de esta manera irregular, y lo que se hizo para reemplazar las 200 actas quemadas no fue ni siquiera pedir que los delegados de partidos políticos presenten sus copias. Te repito que no había delegados más allá de los del MAS, que aparentemente tampoco las presentaron. Lo que se hizo fue reemplazar las actas quemadas con las fotografías que estaban en el TREP. Esto es, lo hemos consultado con abogados para poner en duda nuestra propia interpretación. Esto es ilegal. Esto es ilegal porque esas fotografías, a la luz de la normativa vigente, no pueden ser consideradas documentos válidos para un cómputo. Pero el Tribunal Electoral de Potosí procedió de esa manera, lo hizo a las espaldas de todos los partidos políticos, con excepción del MAS, lo hizo a las espaldas de la población, porque ese cómputo se realizó en el edificio del Cerecí en Yayagua, ni siquiera con custodia policial, sino con custodia de los ayllus afines al MAS. ¡Qué terrible! Entonces, a mi juicio, y yo te repito, que esto lo hemos consultado con abogados también, ese cómputo tiene vicios de anulabilidad. Tú sabes que jurídicamente los actos jurídicos pueden ser nulos de pleno derecho o pueden ser anulables. En este caso, que el cómputo se haya cerrado sin 200 actas, sin las 200 actas originales que el presidente del TED admitió como quemadas, entonces estamos hablando de que ese cómputo puede ser anulable. Hay razones para reputar también las elecciones en Potosí como nulas de pleno derecho, pero ese es otro tema. Tú me has preguntado el efecto del incendio del edificio del TED. Ahora bien, hay otro detalle importante en esto del fraude electoral que también el ingeniero Villegas le dijo a Fernando del Rincón de la cadena CNN, y es que el mayor volumen del fraude electoral, numéricamente hablando, se habría ejecutado en el departamento de Potosí, y concretamente en el área rural del departamento de Potosí. Esto por el hecho de que el voto duro del MAS se concentra en el área rural, y ahí es donde se habría ejecutado el fraude, no tanto desde el punto de vista informático como en el llenado de actas electorales el día mismo de la votación. Se ha encontrado, por ejemplo, muchas actas de lugares como Zacaca, que está en el norte de Potosí, varias actas electorales que están llenadas con la misma letra, y son actas de recintos electorales que son alejados entre sí. El área rural de Potosí se caracteriza por ser dispersa. Entonces, ahí uno puede colegir, puede deducir que una sola persona ha llenado varias actas sin la participación de los votantes, y esas actas han llegado a la capital del departamento para su cómputo, y estas son las que se han salvado de quemarse. No se sabe lo que pudo haber pasado con las actas que se quemaron. ¡Qué terrible! Te digo que Eliana Roca, que nos está escuchando por la transmisión que estamos haciendo también por Facebook Live, además de estar en sintonía de 100.9, dice, qué grave lo que está relatando Juan José Toro. Gracias, Maggie, no tenía claro esta figura. Estoy con Miguel Ángel Sousa, que es periodista también, quiere hacerte un comentario, una pregunta. Juan José, por favor. Juan José, ¿cómo te va?
Es muy interesante lo que nos estás contando, porque te cuento que justamente nosotros tuvimos la oportunidad de descargar el cómputo electoral que está en la página oficial del organismo electoral. Descargamos las planillas en Excel, por ejemplo, y con una persona estuvimos analizando los datos y resulta que las mesas en las que mayor votación obtiene el MAS en estas elecciones, la mayoría de ellas se encuentran en Potosí, y algo que nos llamó la atención es lo siguiente que te voy a comentar. Resulta que hay mesas, por ejemplo, donde había 220 personas registradas para votar y se presentaron a votar 218, es decir, solamente estuvieron ausentes 2, por decir, y de esos 218, 216 votos eran para el MAS. ¿Qué nos llamó la atención en el análisis de estos datos? Primero, que los niveles de ausentismo prácticamente no existían en esas mesas, y sobre todo que la votación a favor del MAS era tan abrumadora que justamente uno comienza ya a hacer comparaciones y eran resultados que son pocos creíbles desde el punto de vista del análisis de los datos, ¿no? Porque vos comparás con las mesas, por ejemplo, donde Comunidad Ciudadana saca mayor votación y no se dan esas diferencias tan abismales como en estas mesas que nos estás comentando, ¿no? Pero además, Juan José, una de las cosas que fue muy sorprendente cuando vimos la información 2 días después de terminado ya el proceso de la votación, era que el MAS había ganado en Potosí. Estaríamos hablando en términos numéricos de absolutos, que en la lógica electoral no existe, ¿verdad? Es decir, un partido político puede ganar de lejos, puede ganar abrumadoramente, pero no gana con absolutos. Exacto. En el caso de algunas actas del departamento de Potosí, hay casos de absolutos. Exactamente. Es decir, de 200 votos, por dar una cifra, los 200 están a favor del MAS. Así es. Entonces, eso ya no cabe en ningún tipo de lógica, porque estamos hablando de personas que necesariamente, por su condición de tales, tienen nomás que, o deben tener algún tipo de pensamiento distinto. Ahora, eso es un absoluto ilógico para un proceso electoral, pero en el caso de Potosí reproduce otro tipo de lógica que el MAS ha estado manejando durante mucho tiempo en el área rural del departamento de Potosí, y es el absolutismo, es decir, un tipo de conducta en la cual no se admite nada más que la lógica del MAS, y eso es algo que se registra, por ejemplo, en la provincia Frías, muy cerca de la ciudad. Hay un municipio que se llama Tinguipaya y que estuvo bajo el control del MAS desde antes incluso que Evo Morales asuma el poder, y es un lugar en el que el MAS hasta hoy hace lo que quiere. Eso lo vimos en varios casos, algunos de los cuales inclusive llegaron a la justicia ordinaria, pero eso es motivo de otro análisis. Lo que les quiero apuntar además, un poco para ir aterrizando también, es que llevamos casi 14 años de gobierno masista, y lo que estamos viviendo ahora, esta revolución ciudadana en todo el país, demuestra un hartazgo con un partido político que, a mi juicio, comienza a manifestarse precisamente en el departamento de Potosí. Exactamente. Son dos los departamentos que tuvieron control total del MAS. Uno es Cochabamba, la región del Chapare, y otro es el departamento de Potosí. El año 2010, yo les quiero recordar que Potosí se rebela contra el MAS con unas 26 demandas que le hace el pueblo potosino al gobierno a través del comité cívico que estaba en ese entonces presidido por Celestino Condori. Acá paramos durante 19 días, no se consigue, digamos, en los hechos gran cosa con esa rebelión, sobre la cual también se puede escribir, es una historia aparte, cómo fue que reaccionó el MAS ante ese paro. Y después, 5 años más tarde, el año 2015, con otro presidente cívico, Johnny Yalli, existe una segunda rebelión potosina que dura 27 días, y luego ya llegamos a 2019, cuando otra vez el comité cívico, esta vez presidido por Marco Antonio Pumari,
convoca a una huelga general indefinida, que en el caso de Potosí comienza formalmente el 7 octubre. El 7 de octubre. 7 de octubre. Entonces, ¿cuántos días ustedes ya llevan, cuántos días lleva de paro Santa 18. Cruz y todo el país? Ya, nosotros estamos en paro desde el 7 de octubre. Entonces, ya un mes. Esos son... Un mes y sí, día. más de un mes. Exacto, un mes y 2 días. Eso les menciono para que se den cuenta que, en efecto, el primer freno al MAS se lo pone el año 2010 en Potosí, y ahora esto se ha convertido en una revolución ciudadana nacional, que no lo habíamos visto ni siquiera el 2003 para la guerra del gas. La verdad que es impresionante y me parece muy interesante. Estoy conversando con Juan José Torres, director del Potosí, del diario El Potosí de Potosí. Los datos que estás aportando, porque yo te iba a preguntar, tengo mucha curiosidad por saber quién es Marco Pumari, ¿no? Es joven, lo hemos visto, habla muy bien, lo escucho y digo, increíble, es joven, parece que tuviera una trayectoria larguísima como dirigente, como líder, no sé, pero con los datos que estás aportando, estamos viendo que hablamos de una gestión y de un movimiento cívico que viene de 2 periodos anteriores, incluso al de Pumari. Sí, habríamos comenzado en esto de la revolución cívica, por darle algún nombre, con Celestino Condori. Habríamos pasado por Johnny Yalli y ahora estamos con Marco Antonio Pumari. Ahora bien, hay que entender también, ustedes lo van a hacer porque son periodistas, es complicado explicarle a la gente en un momento como el que vivimos, pero hay que entender el papel del periodismo. Es decir, nosotros somos periodistas, no somos activistas. Y si es que dejaríamos de ser activistas, si es que seríamos activistas, tendríamos que dejar de ser periodistas, lógicamente. Entonces, en el papel de periodista, durante 9 años, entre 2010 a 2019, acá en Potosí la prensa ha visto el efecto devastador de los paros. El año 2010, con la huelga de los 19 días, le causamos un tremendo daño al turismo, y ya nos habían dicho los operadores turísticos que les iba a tomar 5 años de ponerse, por todo lo que fue cancelación de paquetes turísticos y todo aquello. Y resulta que se están reponiendo durante 5 años y se viene otra huelga más prolongada todavía, la de los 27 días. Increíble. Otra vez los operadores turísticos nos dicen esto es terrible, si es así nunca vamos a poder vivir del turismo, siempre vamos a depender de la minería, etcétera. Entonces, acá en la prensa potosina había surgido una suerte de rechazo a los paros cívicos por considerarlos nocivos para la economía regional, nocivos para un turismo que no termina de plantearse como una segunda alternativa económica. Entonces, no le hicimos seguimiento a la trayectoria de los dirigentes cívicos, porque además estábamos viendo que la mayoría de ellos saltaba de la arena política o de la arena cívica a la arena política. Ya habíamos tenido casos como el de Carlos Araníbar, como el de Luis Fernández Fagal, de presidentes cívicos que de cívicos pasaron después a políticos, y no fue la excepción el caso de Celestino Condori, el líder de la huelga de 2010, que actualmente es uno de los operadores políticos del movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, y él radica en La Paz. En el caso de Johnny Yalli, él intentó primero se presentó con el Frente para la Victoria, mucho antes de las elecciones, parece que se pelearon, y al final terminó constituyendo su propio movimiento ciudadano, anunciando que iba a presentarse como candidato en las elecciones subnacionales a la alcaldía de Potosí. Entonces, para la ciudadanía, para la prensa potosina, existía la apariencia de que los líderes cívicos estaban utilizando el movimiento cívico para proyectarse políticamente. Y por eso es que no le hicimos demasiado seguimiento a las figuras de los líderes cívicos. Y para el caso de Pumari,
Lo que podemos decirte es que él fue el vicepresidente de Yomillay, ya tuvo papel protagónico en la huelga de los 19 días. En realidad fue él el ejecutor de la huelga. Yali era prácticamente el rostro del movimiento, pero el ejecutor de aquella huelga fue Marco Antonio Pumari, y en esta ocasión, ya no como vicepresidente, sino como presidente, organiza esta huelga que, como te digo, ya lleva durando más de un mes. Marco Antonio Pumari se forjó en el movimiento universitario como dirigente de la universidad, de la carrera de Administración de Empresas, de la cual ha egresado. Actualmente está a cargo del Comité Cívico Potosinista, pero hay un detalle que hay que registrarlo para la historia, y es que antes de todo esto se divulgaron unos audios en los que supuestamente él está conversando con gente afín a Carlos Mesa, entre ellos la exprefecta Gisela Delphi, y es con todo ese contexto que nosotros vamos a la huelga general indefinida que dura hasta hoy. ¿Y cómo estás viendo el rol de Pumari en este momento, Juan José? Lógicamente, Pumari es en este momento el rostro de la resistencia en el departamento de Potosí, y aunque no me gusta a mí hablar de Oriente y Occidente, Maggie, porque yo cada vez, ahora con lo que estamos viviendo, cada vez me convenzo más que no hay Oriente ni Occidente, más allá de lo geográfico, porque todos somos bolivianos. Pumari está en este momento encarnando el rostro de la región occidental del país, mientras que Luis Fernando Camacho lo hace por la parte oriental. Entonces tenemos en este momento como rostros de la resistencia, para no hablar de líderes, tenemos a Luis Fernando Camacho en el oriente y a Marco Antonio Pumari en el occidente. Hasta les han puesto motes, ¿verdad? Dicen el macho Camacho y el Puma Pumari, que es lo que maneja la gente acá. Hay un montón de memes sobre eso. Sí, y ayer, por ejemplo, en el Cabildo, antes de los motines policiales, hubo un Cabildo en la zona sur de La Paz, y estamos hablando de la zona sur, y lo propio ocurrió en el Cabildo de Adepcoca, pero en La Paz gritan viva Santa Cruz, gritan viva Camacho, cantan canciones de Santa Cruz, gritan viva Potosí, gritan viva Pumari, cantan canciones de Potosí, lo hacen en La Paz. Entonces ahí toda esa lógica regionalista, anacrónica y absurda que se manejó entre mucha gente, tanto en Oriente como en Occidente, se ha caído. Estamos nosotros ahora ante una realidad muy distinta. Sabemos que vamos a tener que reconstruir Bolivia a partir de esto, no sabemos cómo va a terminar. Hemos dado pasos sin retorno. En este momento no podemos decir va a caer Evo Morales, pero tampoco podemos asegurar que va a permanecer en el poder. Es muy difícil que lo haga en las circunstancias presentes. Ya no tiene la policía con él, pero a los bolivianos nos va a tocar reconstruir el país. Y tenemos que reconstruir el país desde una lógica muy distinta. Ya no podemos manejar eso de cambas y collas, que inclusive es científicamente inexacto. Desde el punto de vista de la historiografía, no hay cambas ni collas, ni hubo cambas y collas desde el punto de vista de la historiografía. Sociológicamente hablando, tendríamos que discutir con un sociólogo, pero tenemos que reconstruir el país ya no desde la visión camba-colla chapaco. Tenemos que reconstruir el país bajo la visión única del boliviano. La verdad que vamos a entrar, no sé en qué momento se va a resolver esta crisis, pero estoy convencida, como vos también, de que no se van a acabar ahí los problemas que estamos enfrentando. Tenemos sobre que miércoles, tanto que ha costado, ¿no?, ir de a poquingo, más o menos, construyendo una estabilidad, una institucionalidad, una reconciliación entre todos los bolivianos, para que eso que se había avanzado esté prácticamente como echado a perder. Quiero leerte un tuit que ha compartido El Deber en este momento. Oye, dice: último, la policía ingresa a la vicepresidencia
mientras que en las barricadas de la Casa Grande del Pueblo ya no quedan uniformados. Estoy leyendo un tuit compartido por El Deber hoy a las 9:26, hace 10 minutos, Juan José. Bueno, eso significa que hay que ponerse al teclado, Maggie. Es cierto que unos trabajamos en periódico, otros trabajamos en canales de televisión, otros trabajamos en radios, otros trabajamos en medios multimedia, pero hoy en día el periodista tiene que ser multimedia. Hay que ponerse al teclado porque tenemos que seguir viviendo esta revolución ciudadana, hermano. Exactamente, te libero, por lo tanto, Juan José, a trabajar mientras yo sigo aquí todavía sacándole el jugo a las horitas que me quedan en el programa Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop por Marítima 100.9. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Juan José, y por supuesto que vamos a seguir en contacto. Perfecto, yo me voy con este apunte. El año 2010 tuve la suerte de ganar un premio en historia del periodismo, y para ello tuve que investigar un poquito y encontré todo un capítulo que Garcilaso de la Vega escribe en sus comentarios reales sobre los incas respecto a lo que fue la incursión de los pueblos de tierras altas, estamos hablando del gobierno de los incas entonces, en las tierras bajas que los incas conocían como Musuj, que quiere decir nuevo. Ellos decían, son los Musujzuna, los hombres nuevos, así les decían a los hombres de tierras bajas. ¿Por qué te menciono esto? Porque este es el antecedente de que hubo una importante migración de gente de tierras altas a las tierras bajas, de Musuj, hoy Mojos, y ahí se produjo un primer importante mestizaje mucho antes de la llegada de los españoles. Mestizaje, mezcla cultural, mezcla, si quieres, racial, entre tierras bajas y tierras altas. Por eso te decía, es científicamente absurdo hablar de cambas y collas. Acá, este país llamado Bolivia surgió no sobre lo que fue la Real Audiencia de Charcas y el Alto Perú en 1825. Surgió sobre por lo menos medio centenar de culturas que existían en este país mucho antes de la llegada de los españoles. Los antecedentes de Bolivia como Bolivia son anteriores a 1825 mayo. Muchas gracias por los minutos y hasta siempre. Juan José, antes de que colgues el teléfono, te tengo que hacer llegar saludos de José Luis Arteaga Césped. Dice: mis saludos a Juan José Toro, ese tipo de periodistas necesitamos. José Luis es boliviano, pero radica hace ya más de 20 años en Lima, Perú, y nos escucha desde ahí a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchas gracias, Juan José. Te despido con este saludo de José Lo Arteaga. Muchas gracias, hasta siempre. Ha sido el contacto con el director del diario El Potosí de Potosí. Mira, justo en pantalla, Juan José Toro, director del Potosí, diario de Potosí. Y hablando de Potosí, estoy viendo en pantalla en Unitel, que está transmitiendo al vivo, al presidente del Comité Cívico de Potosí, Marcos Pumari. Me imagino que hablando sobre el conflicto que hay en este momento, agravado o con más tensión por el amotinamiento de los policías. Las imágenes que estamos viendo por las transmisiones al vivo, las que estaban antes más que las que estoy viendo ahorita, muy llamativas de verdad, ¿no? De los policías, me recuerdan mucho las imágenes que vi en febrero, marzo de 2003. ¿Ibas a decir algo, Miguel Ángel? No, sí, que justamente ahorita ya están varios canales transmitiendo en vivo donde están mostrando el movimiento que hay en las diferentes instalaciones policiales, ¿no? Y evidentemente queremos confirmar si realmente es un amotinamiento como se lo está anunciando, pero sí están sucediendo cosas muy, muy fuertes en este momento en La Paz, sobre todo, ¿no? Con el tuit del Deber me quedo preocupadísima. Abrazos a Persito Áñez Castedo, que también está conectado y nos están mandando saludos. Tenemos que irnos a un corte.